enorme volverlos a ver. Ya con muchos de ustedes he tenido el placer, el gusto tan enorme de poder compartir algunas experiencias de mi vida profesional como enfermero intensivista y en la atención de pacientes neurocríticos. Agradezco a la empresa ASIS nuevamente por la invitación, al maestro Carlos Sayas, que tan amablemente me ha presentado, tan elogiador siempre él. En esta oportunidad he venido a compartir algunos conocimientos y algunas experiencias, de repente no nuevas para muchos de ustedes, pero siempre es bueno recordar, siempre es bueno repasar, porque la mente es frágil. Hay un dicho que dice: si algo ves, algo aprendes; algo escuchas, algo aprendes; nada ves, nada escuchas, nada aprendes. El contenido, la temática que voy a tocar, es en base a lo que me ha designado la empresa para desarrollar, cuyo tema es cuidados de enfermería en pacientes con ventilación mecánica. Voy a mostrar algunas imágenes. Desde luego, algunas de ellas no son de mi propiedad, las he tomado de la internet. Y las opiniones que voy a vertir son propias de mi persona. Únicamente yo me hago cargo de lo que voy a mencionar. Observamos, por favor. No sé si pueden observar las letras. ¿Se puede observar? Pueden observar. Bien. Tenemos acá un paciente neurocrítico. Este paciente neurocrítico va a ser sometido a intervenciones quirúrgicas mayores. Puede ser una craniotomía descompresiva, en el cual van a evacuar el hematoma. Puede ser un paciente para una extirpación de un tumor, etc. Pacientes con traumatismos severos, pacientes que tengan un traumatismo, un accidente de tránsito, y a la evaluación tengan un Glasgow menor a 8. Injurias isquémicas, suponiendo que un paciente estacionario en el cual se ha desencadenado un tromboembolismo o un tromboémbolo, el cual se ha desprendido desde la parte distal y ha llegado a alojarse al encéfalo, al cerebro. Este coágulo, lógicamente, lo que hace es disminuye o suprime el flujo sanguíneo de una determinada área del cerebro. En caso de injurias hemorrágicas, un paciente en el cual desmedidamente se ha incrementado la presión arterial y este ha roto un vaso sanguíneo del encéfalo y ha producido una hemorragia, un conocido derrame cerebral. O pacientes, como en este caso, que ha tenido traumatismos severos, en el cual se ha abolido reflejos, el reflejo nauseoso, el reflejo de tos. Entonces, este paciente corre el riesgo de que se pueda broncoaspirar. Entonces, como medida protectiva,
a este paciente lo van a intubar. Le van a colocar un tubo. El médico, evaluando si es que este paciente cumple las condiciones para ser intubado, el médico decide. Mencionará: señorita enfermera, vamos a intubar. Una vez intubado, este paciente tiene que ser conectado a un ventilador mecánico. A un ventilador mecánico. Bien, no está por demás tocar algunos puntos que nos van a servir para el desarrollo del tema. Vamos a hablar un poco de esta teoría bastante conocida, que es la teoría de Monroe-Kelly. ¿Qué menciona este autor? ¿Qué menciona o estos autores? ¿Qué mencionan? Esta es la bóveda craneana. Dentro de la bóveda craneana es el encéfalo o el cerebro, la masa encefálica. Los vasos sanguíneos, tanto la arteria como la vena. También dentro de esta bóveda craneana existe un líquido que baña el encéfalo. Es el líquido cefalorraquídeo. ¿Y qué menciona Kelly o Monroe-Kelly? No. Menciona de que estos tres componentes, como son la masa encefálica, los vasos sanguíneos, vena, arteria y el líquido cefalorraquídeo, dan una determinada presión, la presión intracerebral. Vamos a esta imagen. Acá vemos encéfalo, volumen arterial y volumen venoso. Miremos acá. Acá observamos de que no existe ninguna masa, por tanto, la presión intracerebral aparentemente está dentro de lo normal. Vamos a este cuadro, a esto de acá. Acá ya observamos que hay una masa. Al haber esta masa, y como la bóveda craneana es rígida, entonces lo que tiene que hacer es desplazar. Va a desplazar. ¿A quién va a desplazar? Va a desplazar a la vena. Entonces, ¿qué hace en compensación a esta hipertensión que se está generando producto de esta masa? Entonces, la vena lo que va a hacer es drenar. Drena la sangre entonces disminuye la presión intracerebral. Pero observemos acá que la masa, este cuerpo extraño, aún ha crecido más. Y como ha crecido más, desplaza, ejerce una presión mayor a la anterior. En ello, toda la sangre venosa también fluye como mecanismo protector, como mecanismo. ¿Qué quiero decir? ¿A qué queremos llegar con esto? Queremos llegar a que la bóveda craneana en una persona adulta es rígido. Y las sustancias que van a ocupar la bóveda craneana, si uno de ellos aumentaría en su volumen
en su masa, entonces incrementa la presión intracerebral. Y para que no se injurie el cerebro, lo que hace es mecanismos compensatorios. Empieza a drenar, empieza a desplazar. Miren, empieza a desplazar. Acá, miren, está desplazando la vena. Esta parte es la vena. Y acá ya desplazó totalmente la vena. ¿Qué más menciona? La presión intracerebral es igual a la masa encefálica más la presión del líquido cefalorraquídeo más la presión de la sangre, lo que mencionábamos. Presión intracerebral es igual a la presión de la masa encefálica más la presión del líquido cefalorraquídeo más la presión de la sangre, de la vena y de la arteria. La presión de la masa encefálica ejerce el 80% de la presión intracerebral. La presión del líquido cefalorraquídeo, el 10%, y la sangre, el otro 10%. Flujo sanguíneo cerebral. Importante que recordemos esto. Flujo sanguíneo cerebral. El cerebro representa el 2% del peso corporal. Un hombre de 70 kilogramos, 2 por 7, 14. Aproximadamente 1.400 gramos pesa el cerebro. El cerebro recibe aproximadamente el 15% del gasto cardíaco. ¿Cuánto es el gasto cardíaco? De 5 a 6 litros. El 15%, más o menos, de 50 a 65 mililitros de sangre por cada 100 gramos de masa encefálica. Es decir, en un minuto el cerebro recibe de 700 a casi 1000 centímetros cúbicos de sangre. ¿Qué quiere decir? Que es un órgano bastante irrigado. El cerebro consume el 20% del oxígeno total. El tejido cerebral no posee glucógeno. Los músculos poseen glucógeno y en el glucógeno se almacena energía. Pero en el cerebro no hay glucógeno. Y como no hay glucógeno en el cerebro permanentemente tiene que recibir oxígeno, tiene que recibir glucosa como fuente de energía. No es como en el brazo. Si en este brazo yo me hago un torniquete, normal. Puedo estar minutos, de repente horas, puedo estar con este torniquete. ¿Por qué? Porque existe una proteína de reserva del oxígeno, que es la mioglobina. Y otro, existe fuente de energía reservada en el músculo en forma de glucógeno. Pero en el cerebro no. Si el cerebro se vería desprovista de glucosa, deja de funcionar, porque es la única fuente de energía. El cerebro utiliza para que forme ATP. Eso se llama fosforilación oxidativa, mediante el proceso de fosforilación oxidativa. El cerebro necesita oxígeno porque no tiene reserva de oxígeno. En el cerebro, lo hemos estudiado, hay dos zonas bien distinguidas. Una parte, no he traído una imagen, una parte que constituye la sustancia gris
y una parte más profunda que es la sustancia blanca. Es gris. ¿Por qué es gris? Es gris porque tiene abundante irrigación. Por eso es gris. ¿Y por qué es blanca? Porque hay menos cantidad de irrigación. ¿Qué quiero decir? Que en la sustancia gris está el cuerpo de la neurona. Y es en el cuerpo de la neurona que se lleva a cabo todos los procesos metabólicos. Todo es en el cuerpo de la neurona. Por tanto, tiene que recibir más oxígeno, tiene que tener más irrigación. Por eso es gris, sustancia gris. Y la sustancia blanca es blanca porque tiene unas fibras, las fibras de mielina. Ahí está el axón. Un axón tiene fibras de mielina. Esta mielina le dan esa apariencia blanca. Y las fibras de mielina, si bien es cierto, no hacen el proceso metabólico, como es el cuerpo de la célula, el cuerpo de la neurona, pero es encargado de transmitir los impulsos nerviosos. Bien, llegamos acá. El cerebro, bien irrigado, el 15% del gasto cardíaco. Acá vemos, miren, ¿pueden observar la luz? ¿Se puede observar? ¿Sí? Bien. Acá tenemos, esta es la arteria vertebral. Arteria vertebral, en este caso, izquierdo, la arteria vertebral, derecho. Ambas arterias vertebrales confluyen, se unen para dar a esta arteria. Miren acá, que es la arteria basilar. Pero observamos también acá, miren, otra arteria. Acá también vemos otra arteria. Esta de acá es la arteria carótida. La carótida interna. La carótida interna derecha, carótida interna izquierda. La carótida externa está yendo por acá. Esta es la carótida externa. Ahí está. Esta es la carótida externa. Entonces, arteria vertebral forman la arteria basilar. La arteria basilar más las carótidas internas dan origen al polígono de Willis. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Sí? La arteria vertebral se unen para formar la arteria basilar. Esta arteria basilar más las carótidas internas dan origen a este polígono, al polígono de Willis. Willis. Dice la literatura que el polígono de Willis controla la presión del cerebro. Ahora, observamos acá este polígono de Willis. Del polígono de Willis, como estamos observando, salen diferentes arterias. Ahí está. Salen diferentes arterias para que irriguen todo el cerebro. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Están entendiendo? Por favor, si no entienden, levanten la mano, interrumpan. Estamos en una sesión de aprendizaje. Ya, esto no es riguroso. Esto no es riguroso. ¿Ya? Quien no sabe, o quien de repente no lo está entendiendo, está en su derecho de poder preguntar. Yo estoy en el deber de poder repetir o hacer de repente las cosas más sencillas. ¿Estamos? Bien. Acá observamos una imagen. Esta es una imagen, no es una, ¿no? Es una imagen. Esta es una angiografía cerebral. Qué lindo, miren. Qué maravilloso.
Se ve todo el enmarañado de arterias, de vasos sanguíneos del cerebro. Así es nuestro maravilloso cerebro, los vasos sanguíneos. Esto no es un dibujo, no es. Es una imagen, es una angiografía del cerebro. El flujo sanguíneo cerebral es igual a la presión arterial menos presión intracerebral entre resistencia vascular cerebral. Facilito, ¿verdad? ¿Sí o no? Flujo sanguíneo cerebral es igual a presión arterial menos PIC menos resistencia vascular cerebral. En cristiano, esto es presión de perfusión cerebral. ¿Qué es presión de perfusión cerebral? Suponiendo, voy a bajar acá a ver. No se duerman, ¿ah? Suponiendo que esto es el vaso sanguíneo. Todo esto es el vaso sanguíneo. ¿Estamos? Listo. Ustedes son las neuronas. Y yo soy el oxígeno. ¿Qué pasa? Ustedes, como son las neuronas, necesitan oxígeno. Y yo, para oxigenarte, tengo que pasar a este espacio. Este es el espacio intravascular y este es el intersticio. En el intersticio están las neuronas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Para yo poder pasar de este compartimiento a este compartimiento, tiene que haber una presión. Si no hay presión, no voy a pasar. Tiene que haber una presión. Tiene que haber algo que me empuje para yo pasar a este lugar. ¿Qué pasa? Si hay menos presión, no voy a pasar. Por tanto, no te vas a oxigenar, te vas a lesionar y vas a morir. Vas a morir. Por eso es importante la presión de perfusión. Tiene que haber una presión de perfusión. Una adecuada presión de perfusión. Porque si aumenta también la presión de perfusión es malo, como lo vamos a ver. Es malo, es dañino. También va a provocar lesiones y posiblemente la muerte. Entonces, la presión de perfusión cerebral es igual a la presión arterial media menos la presión intracerebral. ¿Cuánto es la presión de perfusión cerebral? De 75 a 85 milímetros de mercurio. ¿Qué quiere decir? Que tiene que haber una presión de 75 para que tú te irrigues, te oxigenes bien, te nutras bien. Si está menos la presión, no te vas a oxigenar. No. Y si es más, también es malo, es dañino. ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Sí? Bien. Seguimos. No se duerman, ¿ah? Bien. Seguimos con flujo sanguíneo cerebral. Bonito, ¿no? Bonito es el flujo sanguíneo cerebral. Excelente. Esta parte ya hemos mencionado, ¿no? Mira, observen. Acá encima está el hueso. Por debajo del hueso hay una membrana que sería la dura. Muy bien, bien. La dura madre. Por debajo de la dura madre está otra membrana que se llama aracnoides. Muy bien, muy bien. Y debajo de la aracnoides, lógicamente hay un espacio, ¿no? Siempre hemos escuchado subaracnoideo. Ahí está, bien. Entonces hay un espacio que se llama el espacio subaracnoideo. Y debajo del espacio subaracnoideo está pues lógicamente la pía madre, ¿no? Hueso, dura madre,
aracnoides, pía madre. Entre aracnoides y pía madre hay un espacio que es el espacio subaracnoideo. Ahora, en el espacio subaracnoideo, por el espacio subaracnoideo, están circulando los vasos sanguíneos. Todo esto está circulando. Esto no está por el cuero cabelludo. Esto no está por encima del hueso. No, no. Esto está ocurriendo en el espacio subaracnoideo. Por eso, cuando un paciente hace un ACV hemorrágico, ¿dónde es el sangrado? Puede ser subaracnoideo o puede ser intraparenquimal. ¿Por qué? Porque el vaso sanguíneo está por acá. ¿Estamos? Bien. Vamos acá. Entonces, ¿ya? Estamos acá, lo llevamos acá. Acá hay una arteria, se llama la arteria pial. Arteria pial viene de pía madre. La arteria pial. De la arteria pial, de esta arteria grande, de la arteria pial, de esta arteria, esta es la arteria pial, de esta arteria pial va a nacer la arteria penetrante. Ahí está, penetrante, porque ya va a penetrar a la masa encefálica. Ya va a entrar ya. Ahí está, la arteria penetrante. Todo esto ya es masa encefálica. Esto ya es masa encefálica ya. Entonces, surge la arteria penetrante. Cada vez más se va haciendo delgadito, 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 hasta llegar a la arteriola penetrante. A la arteriola penetrante. No se me duerma, 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 no se me duerma. Si no, mentiras pagado. De acá voy a ver. Ya. La arteriola penetrante. Podemos observar acá, mira, eso les pasa por sentarse al último. ¿Por qué se sientan al último? Ustedes se dejan llevar por el dicho, los últimos serán los primeros. Pero van a ser los primeros en no aprender. Claro. Claro, tienen que sentarse adelante para que observen. ¿Ah? Para que observen. Ya. Entonces. ¿Ah? Ya. Ya. No se distraigan, no se distraigan. Ya. Bien, observamos acá. Los vasos sanguíneos tienen 3 túnicas, 3 capas. Empezando desde adentro para afuera. El endotelio, la capa muscular y la adventicia. 3 capitas. Entonces, las arterias tienen estas 3 capas. Las arteriolas también tienen estas 3 capas, estas 3 túnicas. Pero el capilar ya no tiene capa muscular, ya no tiene capa adventicia, solamente tiene el endotelio. El endotelio. Y este lugar, como solamente tiene una capa, el endotelio, se lleva a cabo el intercambio. El intercambio no es a nivel de la arteria, no te pases, el oxígeno no va a pasar, pues ese gruesote, ¿no? ¿Qué cosa esta manguera no va a pasar? El oxígeno, ¿no? El oxígeno, la sangre tiene que ir hacia vasos sanguíneos mucho más delgados, cada vez más arteria, arteriola, hasta llegar al capilar. Y recién en el capilar es el intercambio. Aquí está. La sangre, entonces, viene ahí está, arteria, arteriola, llega al capilar. Y en este capilar, el capilar que está formado solamente de endotelio y de una célula que se llama periocito.
un astrocito. Este es un astrocito, miren, un astrocito. Este astrocito, ¿qué hace? Jala. Está pasando glucosa, lo jala y le dice, toma neurona, tú necesitas. Está pasando el calcio, toma, tú necesitas. ¿No? Es a este nivel. Es a este nivel. ¿Estamos? Bien, seguimos. Seguimos. Allá, ¿no? Bien. Hasta acá estamos más o menos. Control del flujo sanguíneo cerebral. ¿Cómo se controla? ¿Por qué hablando esto? Esto estamos hablando porque vamos a entender recién cómo la ventilación mecánica afecta todo esto. ¿Por qué el paciente muere? Si no, no vamos a entender. Ya. Control del flujo sanguíneo cerebral. ¿Qué dice? No sé si en una parte yo hablaba de 10.000 mecanismos de compensación. Existen 10.000 mecanismos de compensación. Cuando algo está mal, se tienen que activar estos mecanismos de compensación para que la célula no se lesione, no muera. Entonces, primera cosa acá. Si disminuye el flujo sanguíneo cerebral, entonces disminuye la presión de perfusión cerebral, ¿verdad? ¿Sí? Si disminuye el flujo sanguíneo, disminuye la presión. ¿Estamos? La presión de perfusión cerebral. Y si disminuye la presión de perfusión cerebral, disminuye el aporte de oxígeno y de nutrientes hacia las neuronas. Por tanto, miren, como ha disminuido el flujo sanguíneo como mecanismo, el vaso sanguíneo se dilata. Es un mecanismo. Entonces, como llega poca cantidad de sangre, esta célula, para que no se lesione, el vaso sanguíneo se dilata. ¿Para qué? Para que aumente el flujo. ¿Estamos? Cuando flujo sanguíneo disminuye, entonces, como mecanismo de compensación, tiene que vasodilatar, ¿no? Para que llegue más cantidad de oxígeno y de nutrientes. Segunda propuesta, dice, si aumenta el flujo sanguíneo cerebral, cuando hay demasiado flujo, aumenta la presión de perfusión cerebral, hay bastante sangre en el cerebro, eso es malo, entonces los vasos sanguíneos se constriñen. ¿Para qué? Para que disminuya este flujo sanguíneo. ¿Entendimos? ¿Entendimos? ¿Sí? Bien, entonces cuando aumenta el flujo sanguíneo cerebral, ¿no? Aumenta la presión de perfusión, el cerebro recibe bastante cantidad de sangre, como vamos a ver, es malo, es dañino eso. Entonces, como mecanismo de compensación de regulación, lo que hace es, se constriñen los vasos sanguíneos. ¿Para qué? Para que disminuya este flujo. Para que disminuya. Esto lo vamos a explicar por tres teorías. Que es la teoría neurogénica, la teoría miogénica y la teoría metabólica. Bien, la teoría neurogénica. ¿Quién controla la presión? La presión arterial se controla o lo controla el gran sistema autónomo a través de los nervios simpáticos y parasimpáticos. El simpático hace vasoconstricción y el parasimpático hace vasodilatación. ¿Me dejo entender? El simpático aumenta
fuerza de contracción del corazón y el parasimpático disminuye fuerza de contracción. Entonces, suponiendo que un paciente, una persona, ha tenido un sangrado, sangra, ¿disminuye el volumen de sangre o no? A ver, un paciente ha sangrado o está sangrando, ¿disminuye el volumen de sangre o no? Ya, disminuye el volumen de sangre. Si disminuye el volumen de sangre, ¿disminuye el flujo sanguíneo o no? Muy bien. ¿Disminuye la presión de perfusión o no? Muy bien. ¿Disminuye el aporte de oxígeno y de nutrientes a las células o no? Muy bien. Entonces esta persona va a morir. Pero para que no muera, se activa el gran sistema nervioso simpático. ¿Ah? Este paciente va a hipotensar. Como va a hipotensar, se activa el gran sistema nervioso simpático. ¿Y el simpático qué hace? Vaso constriñe. Los vasos sanguíneos se constriñen. Al constreñirse los vasos sanguíneos, se constriñen también los vasos sanguíneos del hígado. Toda la sangre que existe en el hígado pasa a la circulación y el cerebro recibe más flujo de sangre y se salva la persona. Ahí está. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla, caramba! ¿Quién lo ha controlado? El cerebro, pues, a través del gran sistema nervioso autónomo por el simpático. De manera contraria, ¿qué pasa cuando repentinamente yo me emociono? Me emociono. ¿Quién se activa? ¿El simpático o el parasimpático? El simpático. El simpático. ¿Ya? Si me dan un poquito de tiempo, les voy a hacer unas mnemotecnias sobre, ¿ya?, cómo se van a recordar del simpático y el parasimpático. Qué lindo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo me emociono súbitamente, se incrementa el trabajo del corazón por acción simpática. Bla, 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 bla. Claro, ustedes ven a ¿no?, a Guti Carrera, ¿qué hace? ¿No? Incrementa su frecuencia cardíaca, ¿no? Se incrementa la presión arterial. Pero, para que contrarreste esto, se activa el parasimpático. ¿Qué hace el parasimpático? A través del nervio vago, disminuye la fuerza y la frecuencia cardíaca. Ahí está. Entonces, lo compensa, lo equilibra. Ahí está, miren. Entonces, miren cómo el flujo sanguíneo del cerebro, ha sido controlado, ¿no?, por el gran sistema nervioso autónomo a través del simpático y el parasimpático. La segunda teoría de cómo se controla esto es la teoría miogénica. ¿Qué pasa? Para ser breves, con esta teoría miogénica, ya de frente me voy a ir a esto, porque esto es lo mismo, mejor esto no me voy a explicar. ¿Qué pasa? Suponiendo que este paciente se está edematizando, hay un edema cerebral. Y al haber edema cerebral, este es el vaso sanguíneo, ¿ya?, del cerebro, dentro del cerebro está esto. Entonces, al haber edema cerebral, miren, va a incrementar la presión acá, ahí, empiezan a presionar a esto, a este vaso sanguíneo. En respuesta a esta presión externa del vaso sanguíneo, el retículo sarcoplásmico, ojo, esto es músculo, es músculo, y el músculo hay células musculares. En estas células musculares
dentro de esta célula, dentro del músculo, así como las células tienen retículo endoplasmático, las células del músculo tienen retículos sarcoplásmicos. ¿Y qué función tienen estos retículos sarcoplásmicos? Estos retículos sarcoplásmicos lo que hacen es liberan calcio. Mira, dentro de esta célula hay calcio. Entonces liberan el calcio. Este calcio origina la contracción del músculo. Se contrae. Repite. Muy bien, vamos a repetir. Entonces, suponiendo que este paciente se ha golpeado, ¡pum!, se ha golpeado. Como se ha golpeado, está produciendo edema cerebral. Esto se está llenando de sangre. Perdón, de líquido, edema cerebral. Este líquido está haciendo presión externa sobre las paredes, presión externa sobre este vaso sanguíneo. Y en respuesta a esta presión externa, se libera calcio. Este calcio produce contracción. Esto, de lo que es así, se contrae. Al contraerse, disminuye el flujo. Por eso la persona muere. Por eso la persona muere. ¿Ah? Cuando hay edema cerebral, va a ocurrir esto. Esto peor todavía se va a constreñir. ¿Por qué se va a constreñir? Porque hay un reflejo, hay una respuesta miógena. Estas células musculares liberan calcio. Este calcio produce constricción, isquemia, y peor aumenta el edema, peor se constriñe. Aumenta el edema, peor se constriñe. No hay flujo de sangre, isquemia cerebral, muerte cerebral. Entonces, ¿qué cosa harías tú como enfermero? ¿Qué harías tú como médico? Harías lo siguiente, ¿no? Evitarías este edema. Diuréticos, osmóticos, manitol, qué sé yo. Disminuyo esto y disminuyo esta respuesta. Y mantengo el flujo. Mantengo el flujo. ¿Ah? ¿Estamos? ¿Estamos entendiendo? Sí, ¿no? Bien. Y un tercer control es la teoría metabólica. ¿En qué consiste la teoría metabólica? La teoría metabólica consiste de que diversas sustancias químicas del organismo pueden producir vasodilatación o vasoconstricción. Un ejemplito. ¿Qué pasa cuando yo no desayuno? ¿Cómo está mi glicemia? Baja, ¿verdad? Baja está mi glicemia. ¿Y cómo está el aporte de glucosa al cerebro? Baja, muy bien. Entonces, ¿el cerebro qué hace? Los vasos sanguíneos cerebrales, en respuesta a este bajón de la glucosa, origina vasodilatación. Mira, la disminución de la glucosa produce vasodilatación. ¿Para qué produce vasodilatación? Para que aumente el flujo. Y como aumenta el flujo, para que llegue más cantidad de glucosa, pues. Qué lindo. Qué lindo. Por eso en pacientes con TEC, en pacientes con traumatismo cráneoencefálico, no se da glucosa. ¿Por qué? Contrariamente, ¿no? Decíamos, cuando un paciente entra en una hipoglicemia, como respuesta a esta hipoglicemia, el vaso sanguíneo se dilata. Pero en una hiperglicemia, ¿qué hace? El vaso sanguíneo se constriñe. Al constreñir el vaso sanguíneo, disminuye el flujo sanguíneo. Disminuye el flujo sanguíneo, disminuye el aporte de oxígeno, de nutrientes hacia las neuronas. Las células se lesionan y mueren.
Miren cómo esta sustancia, una sola sustancia, como es la glucosa, ha controlado el flujo sanguíneo cerebral. Dos, puedo nombrar cientos de sustancias que pueden originar vasoconstricción o vasodilatación. Cientos de sustancias que aumentan o disminuyen el flujo sanguíneo cerebral. Un ejemplito, de repente lo voy a tocar más adelante. ¿Qué pasa? Cuando ustedes estudian, leen, están atentos, ¿no? ¿Cómo está el encéfalo? Aumenta la actividad del cerebro. Como aumenta la actividad del cerebro, necesita más oxígeno. Y para que estas células, estas neuronas, estén provistas de oxígeno, el vaso sanguíneo se tiene que dilatar. Aumenta vasodilatación, aumenta el flujo sanguíneo, aumenta el aporte de oxígeno hacia el cerebro. Mira, es un mecanismo. Es un mecanismo. Bien, entonces ya hemos citado, hemos nombrado los tres mecanismos, las tres teorías a través de las cuales se regula el flujo sanguíneo cerebral. ¿Estamos? ¿Estamos? Bien, seguimos. Observamos acá, por favor. Esta es la misma imagen de un paciente, o sea, es un mismo paciente tomado, es una tomografía tomado en diferentes momentos. Observamos acá. Acá vemos los ventrículos, primer, segundo ventrículos. Acá vemos el tercer ventrículo. Observamos acá. Esto es sangre. Esto es sangre, esto es sangre. Bueno, acá. ¿Qué pasa? Como vamos a la teoría de Monroe, de Kelly Monroe, a lo que hemos hablado. ¿Qué pasa? Como acá aumenta el volumen, hay presión, aumenta la presión intracerebral. Al haber incremento de la presión intracerebral, ha ocurrido esto. El vaso sanguíneo, las células musculares del vaso sanguíneo han liberado calcio y se ha vaso. Y miren, observen y observen. ¿Observan? Esto no tiene, ¿ve? Esto peor no tiene. Esto es isquemia, isquemia cerebral, isquemia cerebral. El edema cerebral ha ido incrementándose a tal punto de que ha ocasionado isquemia cerebral. Isquemia. Y si esto no se detiene, infarto cerebral. ¿Cuánto es el flujo sanguíneo normal? De 50 a 55 mililitros por cada 100 gramos de encéfalo en un minuto. Según va disminuyendo el flujo sanguíneo, miren, acá está entre 20 y 25, aumenta el edema, aumenta el lactato, va disminuyendo el flujo sanguíneo a 15, a 8, acá ya hay muerte neuronal. Concretizamos esto. Según va disminuyendo el flujo sanguíneo cerebral, va lesionándose el encéfalo.
a tal punto de que se instaura una isquemia y muerte cerebral. Bien, hasta acá. ¿Hemos entendido? ¿Hemos entendido hasta acá? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí hemos entendido? Ya. Ahora sí vamos a tocar atención de enfermería en pacientes con ventilación mecánica. Bien. Ahora sí, se nos va a hacer más fácil entender. Bien. Hablábamos. Un paciente neurocrítico, cualesquiera fuera la causa, traumática, isquémica, hemorrágica, puede ser un tumor, cualesquiera. Según se va dañando el cerebro, va a haber pérdida o compromiso del control ventilatorio. ¿Dónde está el centro de la respiración? ¿No está acaso en el encéfalo, específicamente en la médula oblongada? ¿No está? Entonces, en un paciente, si es que se incrementa la presión intracerebral, va a haber pérdida o va a haber compromiso del control ventilatorio. Va a necesitar intubación, va a necesitar ventilación mecánica. Un paciente también con un daño cerebral va a haber abolición de los reflejos protectores. No va a haber reflejo tusígeno. El paciente no tose. Y la tos es un mecanismo protector. Mediante la tos, nosotros desplazamos el moco que normalmente se está produciendo a nivel de las vías respiratorias. ¿Y qué pasa cuando se abole, cuando se suprime este reflejo tusígeno? El moco asciende hacia vías inferiores, puede producir atelectasia y compromete la función respiratoria. De la misma forma, un paciente con daño cerebral va a estar disminuido el reflejo nauseoso, el reflejo deglutorio, y la deglución es importante, porque normalmente el ser humano, imagínense, produce de 1 a 1.5 litros de saliva en 24 horas. ¿Y qué haces con esa saliva? No te das cuenta, pero estás deglutiendo. ¿Y qué pasa cuando se pierde este reflejo deglutorio por daño cerebral? La boca se congestiona, pues. Por eso no han visto a los pacientes que tienen toda la boca llena de secreciones. Y si tú no lo aspiras, estas secreciones van a pasar hacia vías respiratorias y se va a aspirar este paciente. Una neumonía química, una neumonía aspirativa. Entonces este paciente, para evitar eso, le tengo que intubar y conectar a un ventilador mecánico. También el paciente que está intubado con daño neurológico, daño cerebral, tiene que tener una buena ventilación. Los músculos de la respiración, la función diafragmática, la función de los músculos auxiliares de la respiración están disminuidas. Entonces este paciente no respira bien, no oxigena bien, no intercambia bien los gases. Y eso es muy lesivo para el organismo. También va a haber protección de la vía aérea artificial y como medida de neuroprotección, proteger el cerebro. El paciente tiene que ser con lesión cerebral, el paciente tiene que ser intubado, conectado a un ventilador mecánico
y tiene que recibir tratamiento. Y tiene que estar conectado a un ventilador mecánico hasta que el cerebro pues se recupere. Recién cuando se recupera, este paciente pues lo destetan, lo retiran de la máquina y luego lo extubarán. Y luego se va a su casita. Entonces, debe haber un equilibrio. No se da oxígeno por dar. Lo ha mencionado el doctor Araujo. No se da oxígeno por dar. Todo en exceso hace daño. Hasta el oxígeno, hasta el amor en exceso hace daño. Claro. ¿Ah? El amor en exceso hace daño. El amor, no es hacer el amor, no. Sino el amor. Bien. Entonces, tiene que haber un equilibrio entre la demanda y el aporte. Tiene que haber un equilibrio. Si yo necesito 10, me tienen que dar solamente 10, pues. ¿Por qué me tienes que dar 20? Es igualito en el amor. ¿Qué pasa cuando tu pareja, no? Está todo ahí acariciándote a cada rato, besándote a cada rato. Hostiga. Hostiga. Al principio es bonito, pero después hostiga, cansa, fastidia. Tiene que haber un equilibrio. Por eso se da solamente lo que necesita. Entonces, si nosotros controlamos o equilibramos la demanda con el aporte, estaremos protegiendo el cerebro. Nunca será por demás, solamente lo que se requiere. ¿Cuáles son los efectos de la ventilación mecánica? Mira, ¿qué efectos? Así como la ventilación mecánica es beneficioso para el organismo, la ventilación mecánica también tiene efectos perjudiciales para el organismo. Tiene efectos nocivos para el organismo, especialmente para el cerebro. ¿Qué pasa cuando un paciente está en ventilación mecánica? Cuando un paciente está en ventilación mecánica, ¿no? Va a haber una presión, va a haber un flujo de aire que va a ingresar. Este flujo, esta presión, va a incrementar mi presión intratorácica. Al incrementarse la presión intratorácica, va a disminuir el retorno venoso cerebral. ¿Qué pasa? Cuando se infla mi tórax, la sangre, ¿recuerdan? Como sistema de drenaje, lo que hablábamos, lo que normalmente la sangre tiene que retornar al corazón para que estos nuevamente vayan a los pulmones, se oxigenen y nuevamente vaya la sangre, al cerebro. Entonces, ese drenaje, ese retorno de sangre del cerebro al corazón está disminuido. ¿Por qué? Porque aumenta la presión intratorácica. Disminuye el drenaje de sangre. Al disminuir el retorno venoso, disminuye la precarga. Disminuye la precarga, disminuye el gasto cardíaco. Miren, si disminuye el retorno venoso, disminuye el llenado de sangre de las aurículas. Esa es la precarga. La precarga es el llenado de sangre de las aurículas. ¿Sí o no? Si disminuye el retorno venoso, disminuye la precarga. Y si disminuye la precarga, disminuye el gasto cardíaco. Hay un mecanismo, se llama el mecanismo de Baybridge. ¿Qué dice Baybridge? Baybridge dice, no, mientras más te distiendas, más te contraes. Entonces, si llega poca cantidad de sangre,
poca distensión y poca contracción. Y si hay poca contracción, poca expulsión. Esa poca expulsión, ¿no?, significa poco volumen de eyección. Disminuye el gasto cardíaco. Y si disminuye el gasto cardíaco, disminuye el flujo sanguíneo cerebral. Ahí está. Disminuye el flujo sanguíneo cerebral, isquemia cerebral. Miren, cómo la presión intratorácica, el incremento de la presión intratorácica va a ocasionar disminución del flujo sanguíneo cerebral. La ventilación mecánica altera la hemodinamia. ¿Cuál es el principio? El principio dice, todo incremento de la presión intratorácica afecta a la hemodinamia cerebral. Es decir, si yo le coloco más PIP al paciente, la presión positiva al final de la expiración en el ventilador mecánico, el paciente está con PIP mayor de 10, ¿qué pasa? ¿Qué significa mayor PIP? El alveolo con PIP 3, PIP 5 es así. Con PIP 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mientras más PIP, más apertura alveolar. Y si hay más apertura alveolar, más presión intratorácica. Y si hay más presión intratorácica, disminuye retorno venoso, disminuye gasto precarga, disminuye postcarga, disminuye flujo sanguíneo y infarto cerebral, isquemia cerebral. Si no se detiene, infarto cerebral. Entonces, eventos como PIP alto, volumen corriente, ahí está. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Vemos un paciente. Qué lindo el paciente está jalando, ¿no? Qué lindo el paciente. Le dejamos durante horas a este paciente. Se ha incrementado el volumen corriente, el volumen tidal, el ventilador, ¿no? Incluso sonando el alarma. ¿Qué pasa? Este volumen está generando una presión dentro del tórax. Y esta presión va a disminuir el retorno venoso cerebral y toda la cascada que hemos mencionado. Va a haber lesión cerebral por incremento del volumen tidal, del volumen corriente. Por eso, lo ha mencionado, creo, el doctor Araujo. Decía que como medida de neuroprotección, los volúmenes tidales tenían que ser menores, de 4 a 6 o de 4 hasta 8 mililitros por kilogramo de peso. Lo que normalmente es de 6 a 8 por kilogramo de peso, en pacientes neurocríticos, como mecanismo de protección, los volúmenes tidales tienen que ser bajos. Porque a mayor flujo, porque a mayor volumen tidal, mayor volumen corriente, mayor presión intratorácica, lesión cerebral. Ahorita vamos a hablar, vamos a mencionar, recién estamos. Y el autopip. ¿Y qué es el autopip? ¿Qué es el autopip? Suponiendo que el ventilador me ha programado 10 por minuto, ¿ya? Para ser un poco didácticos. 10 por minuto me han programado. Ya yo estoy sedado. Y me han programado 10 por minuto. En esta frecuencia de 10 por minuto, se supone que yo voy a respirar así, ¿no? Voy a inspirar en 1 minuto y voy a expirar voy a inspirar en 1 segundo y voy a expirar en 2 segundos.
Es decir, la inspiración va a ser 1 segundo y la expiración 2 segundos. Así. Ahí está. Ahí está normal. El ventilador me está dando normal. Pero ¿qué pasa cuando este paciente empieza a despertar? De lo que está programado 10, ¿ya? Este pulmón, mira, inspiras, ¿no? El alveolo. Pero ¿qué pasa? Cuando este pulmón, este alveolo todavía no ha expulsado toda la sangre, perdón, todo el oxígeno, entonces ya hay un disparo, hay una sobredistensión. Eso genera un autopip. Este autopip, miren, incrementa la presión intraalveolar y genera incremento de la presión intratorácica. Entonces, ¿no quieres que el paciente haga autopip? Cédalo pues, cédalo, para que no jale. Porque los pacientes que jalan, los pacientes que gatillan, hacen autopip. Hacen autopip. Y las restricciones abdominales. Pacientes ascíticos. ¿Hay buen trabajo diafragmático? No, hay una restricción abdominal. Pacientes cirróticos, donde el hígado, ¿no? Con hepatopatía, perdón, con una hepatomegalia. ¿Qué hace al diafragma? Empuja el diafragma, disminuye el trabajo diafragmático. Hay una restricción abdominal. Esto altera el proceso ventilatorio y el proceso hemodinámico cerebral. Ya vamos a terminar. Modalidades ventilatorias. Y en un paciente neurocrítico, licenciado, doctor, ¿cuál es la modalidad ideal para un paciente neurocrítico? Para empezar, ¿qué es modalidad ventilatoria? ¿Qué es un modo ventilatorio? El modo ventilatorio es la forma como el ventilador me está dando oxígeno. Ese es el modo ventilatorio. Oye, ese pata tiene un modo bonito de hablar. Es decir, tiene una forma agradable de conversar, de hablar. No me gusta tu modo, cómo lo estás haciendo. No me gusta la forma, cómo lo estás haciendo. En ventilación mecánica, modo es eso. Modo, un modo ventilatorio es cómo este ventilador te está dando oxígeno. ¿De qué forma te está dando oxígeno? De repente te está dando todo el oxígeno. De repente te está ayudando, ¿no? De repente te está dando con más presión, te está dando con menos presión. Ese es un modo ventilatorio. Y en un paciente neurocrítico no hay un modo estándar. Nadie puede decir que el paciente neurocrítico tiene que estar en asistido controlado. No puede decir. No puede decir el paciente tiene que estar asistido controlado por presión. O puede decir asistido controlado por volumen. ¿Por qué? ¿Tú eres igual que yo? No eres igual que yo. ¿Tú te sedarás igual que yo? No te vas a sedar igual que yo. Algunos se sedarán más, algunos se sedarán menos. Algunos requieren más volumen, otros menos volumen, etcétera, etcétera. Entonces, en pacientes neurocríticos no existe un estándar para la ventilación mecánica. Por eso el clínico, el médico, constantemente está cambiando el modo ventilatorio según se adapte, se acople al ventilador mecánico. ¿Estamos? ¿Listo? Entonces, en ventilación mecánica, acá dice, no hay un modo ventilatorio estándar en pacientes neurocríticos, por lo que el médico elige la modalidad al cual el paciente se adapte mejor.
En otros les irá mejor el asistido controlado por presión, en el otro el asistido controlado por volumen, etcétera, etcétera, etcétera. Y según va despertando, según a lo que vamos queriendo el objetivo, también vamos variando. Se habla bastante de ventilación mecánica por objetivos. O sea, no hay un modo ventilatorio definido, pero sí se trabaja, o los médicos y los enfermeros en UCI Neuro trabajamos en base a objetivos. ¿Y cuáles son los objetivos? Uno, que la presión arterial de oxígeno sea mayor a 60 milímetros de mercurio. Ese es mi objetivo. En base a eso. Se trabaja en base a la saturación de oxígeno, que el paciente sature más de 85%. La presión parcial de CO2 esté entre 30 y 40 milímetros de mercurio. Esos son los objetivos. De acuerdo a eso, se cambia la modalidad ventilatoria. Eso es lo que tengo que conseguir en el paciente. Si yo no consigo esto, va a haber lesión cerebral. Va a ocurrir lo que he explicado en la parte inicial. Va a haber daño neurológico, isquemia, lesión y muerte celular. Y el daño cerebral es irreversible. Bien, entonces, ¿cuáles son los cuidados del paciente neurocrítico con ventilación mecánica? Lo primero, dice, ¿no? Lo primero es lo primero, ¿no? ¿Cuál es el primer cuidado que se tiene que tener? Lo primero, cuando tú manipules a un paciente con ventilación mecánica, te le acerques a un paciente con ventilación mecánica, mínimamente pues ten el atuendo de las medidas de bioseguridad. Mínimamente pues una mascarilla, una gorra, un mandilón, un guantes, mínimamente. Por eso el paciente con ventilación mecánica se infecta. ¿Por qué? No es porque el Espíritu Santo, no es por eso. ¿Quién lo ha infectado? Nosotros. Nosotros. Nosotros lo hemos infectado. También recordar siempre los 5 momentos de lavado de manos. Fácil de recordar. Antes y después. Fácil. ¿No? Fácil. Antes de hacer un procedimiento, antes de acercarse al paciente, después de hacer el procedimiento, después de acercarse al paciente, ¿no? Y después de entrar en contacto con los fluidos del paciente. Ahí está, facilito. Y los 11 pasos de lavado de manos. ¿Ya? Lo primero, ¿cuáles son los cuidados? Ahí está. De un paciente en ventilación mecánica. Primero, ahí está, primero, medidas de bioseguridad. 2, manejo de la vía aérea artificial. Es otro cuidado de enfermería, el manejo de la vía aérea artificial. Cuando hablo de manejo de la vía aérea artificial, el manejo de la vía aérea artificial incumbe varias acciones. Lo primero es que yo debo de observar el nivel de fijación. Me reportan al paciente, tengo que ver el nivel de fijación. En general, el tubo está fijado en 22 centímetros. ¿Qué pasa si el tubo estaría fijado en 21, en 18, no sé? ¿Qué pasa? Si el tubo está desplazado para la parte interna, ¿no? Yo voy a ver, por decir, el tubo está en 24, 25. O sea, posiblemente el tubo esté dirigido a uno de los bronquios principales.
Por eso cuando sacan la placa, hola, hola, ya, ya no se vayan, ¿ah? De esto va a venir el examen, ya. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el tubo está desplazado para la parte interna, está fijado no en 22, sino en 24 y 26, se corre el riesgo de que ventile a un solo pulmón. Y se ve. Muchas veces hemos observado eso. Sacamos la placa de rayos X de tórax y vemos, pues, ¿no? Como un solo pulmón se ha hiperinsuflado y el otro se ha atelectasiado. 2. Se debe de fijar con técnica correcta. ¿Qué pasa? En pacientes con tubo orotraqueal se recomienda la fijación con la técnica el ángel modificado 2. Pero en pacientes neurocríticos, en pacientes que han sido intervenidos quirúrgicamente, entonces ese tipo de fijación ya no se realiza. ¿Por qué? Porque el ángel modificado, ¿no?, tiene un cintillo en la parte parietal hacia la parte temporal, entonces estaría presionando esta parte. Entonces no estaríamos cumpliendo la función de disminuir la presión intracerebral. ¿Por qué? Porque esos pacientes, muchos de ellos, han hecho craniotomías descompresivas. Se le ha sacado una parte del hueso, ¿no? Entonces, si eso lo voy a generar una presión, no estaría cumpliendo eso. Entonces, ¿cuál es la forma? ¿Cuál es la forma? Existen muchas formas como fijar el tubo orotraqueal, pero la situación es que de que este tubo no se desplace. ¿Por qué? Porque el tubo cuando se desplaza, el tubo cuando se mueve, va a producir el reflejo tusígeno. Va a toser el paciente. Y cuando tose el paciente, ocurren dos cosas. Uno, para toser, ¿qué cosa haces? Primero, inspiras, ¿verdad? ¿Sí? Primero inspiras. Esta acción de inspirar previo a toser va a hacer que las secreciones orofaringeas pasen hacia vías respiratorias. Es decir, va a ocasionar microaspiraciones. 2. Cuando tose, uno puede desplazar el tubo no lo puede expulsar, y otro incrementa la presión intracerebral. Cuando uno tose o estornuda, la presión intracerebral se incrementa 3 o 4 veces. Por eso las personas que tosen, ay, estoy con la tos hasta mi cabeza, ya me ha dolido. ¿Por qué? Claro, pues, ¿te ha dolido por qué? Porque se ha incrementado o permanentemente se está incrementando la presión intracerebral. Ya hemos hablado, ¿qué ocurre cuando se incrementa la presión intracerebral? Ya hemos hablado cómo sufre el cerebro. Por eso tiene que estar bien fijado el tubo. La técnica, no hay técnica definida, pero si fuera otro tipo de paciente, no que no sea intervenido quirúrgicamente, que no esté operado, lo recomendable es con el ángel modificado 2. Insuflado del balón de neumotaponamiento. De la misma forma, es una de las medidas que el enfermero debe realizar. Fijarse 2 veces por turno, cada 6 horas, cuánto es la presión del balón de neumotaponamiento, y debe de estar entre 20 y 25 o 28 centímetros de agua. Esta presión va a evitar que se desplace el tubo, va a evitar las microaspiraciones. La posición del paciente. Acá vemos a un paciente.
Hola. 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 Hola, hola, hola. Oh, sí, sino que están grabando. Claro, están pasando en vivo. Sí, están pasando en vivo. Y está pasando en vivo lo que están durmiendo. ¿Mm? Está pasando en vivo. Hay una cámara también, ¿eh? Esa cámara. Así es que sonríen. No se duerman. Ya, vamos a ir. Ya. Unidades de medida de presión. La presión se mide en milímetros de mercurio, ¿no? Se mide por centímetros de agua, etcétera. Hay varias medidas de presión, ¿no? Por bar. Los, los medidores de CAF, que comúnmente lo llamamos así, tienen una unidad de medidas. Si nos percatamos bien, ahí dice, ¿no? Centímetros de agua, dice. Centímetros de agua. Y en milímetros de mercurio, ¿cuánto será la presión? Hay que convertirlo, ¿no? Un milímetro de mercurio es igual a 1.36 centímetros de agua. ¿Ya? Bien. Entonces, acá observamos a un paciente con ventilación mecánica en una determinada posición. Esta es una posición adecuada. Para mí es una posición correcta. ¿Y cómo debe ser la posición correcta? Número uno, debe ser semisentado entre 30 y 45 grados, la cabeza recta, no debe estar flexionado, perdón, no debe estar lateralizado, no debe haber flexión ni hiperextensión. ¿Por qué? Cuando uno flexiona la cabeza, disminuye el retorno venoso cerebral, incrementa la presión intracerebral. ¿Ah? ¿Cuántas veces hemos visto a los paciente neurocrítico con tubo y así? Pobrecito, pobre cerebro. Y hemos hablado ya. ¿Qué ocurre con el cerebro? Hemos hablado, por eso hemos hablado del drenaje, del flujo sanguíneo cerebral. Entonces, paciente neurocrítico especialmente. En realidad, todos los pacientes con tubo y en ventilación mecánica tienen que tener esa postura, a no ser que esté contraindicado. Tiene que estar así. Primero, la angulación con relación a la cama, a la cabecera, mirada de frente, no debe haber extensión, flexión ni hiperextensión. Eso se llama posición neutra. Ahí está. Es un cuidado de enfermería. Es un cuidado, es una atención de enfermería. 3. Manejo de la sedación y analgesia. Y si es posible, la relajación. Para ello, ¿no? Utilizamos diversas drogas,
analgésicas, la más conocida el fentanilo, y utilizamos sedantes, ¿no? Puede ser propofol, puede ser midazolam, puede ser ketamina, etcétera, 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 etcétera. Y biorelajantes también, ¿no? Si es que el paciente no se acopla al ventilador mecánico, está luchando, está 5 minutos, está luchando con el ventilador mecánico, entonces se le relaja. Y hay que valorar adecuadamente con los diferentes scores. Para sedación, con el RAS, el más utilizado, ¿no? Hace unos años se utilizaban el Ramsay, actualmente se utiliza con el score del RAS. Hay que mantenerlo en un RAS de -4 hasta -5 en la fase aguda y poco a poco despertarlo. Pero no se despierta por despertar, en base al objetivo, a los objetivos ventilatorios que tenemos o que queremos. Una titulación dinámica de la sedación y la analgesia. ¿Qué quiere ser? ¿Qué quiere decir titulación dinámica? Cuando yo aspiro o voy a aspirar a un paciente, aumento la sedación. ¿Para qué? Para disminuir los reflejos tusígenos nauseosos, porque eso va a incrementar la presión intracerebral. Entonces, ¿qué hago? Le boleo, le doy un bolito de fentanilo, un bolito, ¿no? Pero con mucho cuidado de no hipotensarlo a este paciente. ¿Lo voy a movilizar a este paciente? Tengo que incrementar la sedación. El médico lo va a evaluar, tengo que disminuir la sedación. A esta acción de subir en determinados momentos y bajar, ¿no? La infusión se llama sedación dinámica, dinámica. Hay que hacer eso. Y la preparación y el uso correcto de los sedantes y los analgésicos. ¿Ya? Yo les invito, este es un tema bonito, sedación y analgesia, es otro tema, pero repasen cómo se utiliza el midazolam, cómo se utiliza, cómo se prepara, cuál es la correcta preparación, la infusión del propofol, por qué el propofol, por un lumen exclusivo, etcétera, etcétera. Hay que evitar que el paciente hiperventile. ¿Cómo hago de que el paciente hiperventile? Sedándola al paciente, manejando la sedación y la analgesia, porque el paciente cuando le duele va a hiperventilar. ¿Cuánto está programado el volumen tidal? Yo calculo un paciente de 70 kilos. ¿Ya cuánto debe ser el volumen tidal? Neurocrítico, hemos dicho de 4 a 6 o hasta 8. Ya no importa 5. 5 por 7, 35. De 350 a 400 debe ser su volumen tidal. Pero yo veo, el ventilador está pues 550, 600, su volumen tidal. ¿Qué está haciendo? Está hiperventilando este paciente. Al hiperventilar, ¿qué cosa está barriendo? CO2. Está barriendo CO2. Al barrer CO2, el paciente disminuye la presión parcial de CO2. Ya no es 35. Lo normal, hemos dicho, debe ser de 35 a 45, ¿no? Pero se debe permitir hasta 30. ¿Qué pasa cuando disminuye la presión parcial de CO2? Hay vasoconstricción. Hay vasoconstricción. Y si hay vasoconstricción, disminuye el volumen sanguíneo cerebral, disminuye la presión intracerebral. Y como mecanismo, aumenta la presión perfusión cerebral y aumenta el flujo sanguíneo cerebral. Aumenta el flujo sanguíneo cerebral, edema cerebral. Imagínate. Miren acá, este es edema cerebral. Acá ven cisuras, no ven acá cisuras. Ven cisternas, no ven cisternas. No ven nada, miren. Edema cerebral. Como el paciente que ha hiperventilado, porque yo no he manejado el dolor, no he manejado la sedación adecuadamente, paciente hiperventilado, ha barrido CO2
y he ocasionado edema cerebral. Efectos de la hipoventilación, lo contrario, cuando la presión parcial de CO2 aumenta. ¿Y en qué casos el paciente hipoventilará? En pacientes que no lo sedo bien, pues. Todo el día, pobrecito, pobre paciente, sedación 20, 2, 3 días, 20, 25 de sedación. Yo me habré acercado siquiera para evaluar la pupila del paciente. ¿Saben qué, chicos? Una de las formas de ver si es que este paciente estoy abusando de la sedación o de la analgesia es evaluando las pupilas. Cuando las pupilas están mióticas, están a o hiporreactivas, me estoy pasando de sedación. Lo estoy sedando demasiado. Y el paciente que está siendo sedado demasiado, hipoventila. Al hipoventilar, aumenta la presión parcial de CO2, ocasiona vasodilatación, aumenta el volumen sanguíneo cerebral, aumenta la presión intracerebral, isquemia cerebral, lesión cerebral. Imagínense. Monitoreo ventilatorio y la capnometría. Entonces, no solamente acá, monitoreo, muchas veces hemos hablado de monitoreo. ¿Qué es monitoreo? ¿Qué estás haciendo? Estoy monitorizando. Eso no se llama monitorizar, eso se llama transcribir. Monitoreo se entiende por monitoreo una vigilancia continua, permanente. Eso es monitoreo. Lo que tú escribes no es monitoreo, se llama transcribir, copiar. Porque el que monitoriza vigila continuamente y dice, escucha, ¿cuánto es el CO2? ¿Qué está pasando? Ese es un monitoreo, es una vigilancia. Entonces monitoricemos pues a un paciente, verdaderamente monitoricemos a un paciente. ¿Ya? Y la hoja de monitoreo nos ayuda a monitorizar. La hoja de monitoreo es para monitorizar, no es para copiar. No es, para eso no es, para monitorizar y registrar. De la misma forma, el manejo del medio interno. Por favor, por favor. Muchas veces el médico dice, haga STAT. ¿STAT? ¿Ah? Lo ha solicitado 1 de la tarde, están sacando 3 de la tarde, 4 de la tarde. No, los STAT son los STAT. STAT significa ya, en el momento. Eso es STAT. ¿Ah? ¿Cómo voy a monitorizar? ¿Cómo voy a saber si la presión parcial de CO2 o de oxígeno o de bicarbonato, etcétera, está alterado en el paciente si no es a través del AGA, si no son a través de los análisis del laboratorio? ¿Cómo voy a saber si este paciente necesita glucosa y por falta de glucosa ha aumentado el flujo sanguíneo cerebral? ¿Cómo voy a saber si este paciente está haciendo hipocalemia y producto de la hipocalemia está haciendo edema cerebral? ¿Cómo voy a saber si no es a través de la analítica? ¿Y quién es el encargado de ver por la analítica? ¿No eres tú? Tú pues, porque tú tienes las órdenes. ¿Ah? Y tú lo tienes que gestionar. Tienes que llamar al laboratorio y decir, por favor, tengo a las 2 en punto de la tarde esto. ¿A qué hora vas a venir? 1:30 ya estás llamando. ¿Ah? No es que ya es a las 2 llamas y el de laboratorio viene a las 3, 4. El resultado viene a las 6 cuando el cerebro ya se ha infartado. No es así. Las cosas no funcionan así. Glucosa, urea, creatinina, etc. Acá tenemos, bueno, una parte en nuestra hoja de monitoreo para registrar los valores del medio interno. Manejo de secreciones de la misma forma. Ya, uno de los cuidados de enfermería en pacientes neurocríticos con ventilación mecánica es el manejo de secreciones, tanto de la cavidad oral como del tubo orotraqueal, ¿no? Y realizar los colutorios orales. Se aconseja usar la clorhexidina al 0.12%, ¿no? Los estudios lo dicen así.
No, licenciado, todas las veces habla de la clorexidina, seguramente lo patrocinan a él. No, a mí nadie me patrocina, ¿ya? Si no hay estudios que recomiendan el uso de la clorexidina al 0.12% para colutorios orales. Bien, en este año nuevo, deja que cada nuevo año encuentre una mejor versión de ti mismo. ¿Ya? Cada día hay que ser mejores y menos peores. Gracias, hemos concluido esta primera parte. Ya no hay. Están cansados, están cansados. Gracias al licenciado Oscar Molina, para quien pido